En la sesión del día de hoy vamos a estudiar a las partes intervinientes del comercio internacional en particular. Entonces, entre los elementos de una operativa de comercio internacional existe siempre un producto o una mercancía que se quiere comercializar, que puede ser objeto de compra por una parte y objeto de venta por la otra parte, es decir, dependiendo de si es básicamente el importador o el exportador. Alguien que lo produce y lo vende, en este caso sería la persona que produce, en este caso va a ser la persona que va a vender, ¿sí? O puede también ser una persona distinta a la que produce y una persona distinta la que vende, ¿sí? Y alguien que desde luego lo quiere comprar, que en este caso sería básicamente el comprador. Entonces, estas personas se encuentran por lo general en países diferentes, pueden ser un comprador y un vendedor como los actores fundamentales o también pueden interactuar diferentes agentes que los vamos a conocer el día de hoy. Entonces, dependiendo de cómo, cuándo, cuánto y dónde, entre otros factores, se establecerán las condiciones bien claras para operar correctamente, siendo el contrato otro interviniente muy importante. Siempre el contrato de compra y venta es el que rige toda operativa, tanto de exportación como de importación, porque en él se contemplan todas las características que contemplan a esa negociación en particular. Entonces, en toda negociación de importación y exportación, generalmente intervienen las siguientes partes. Primeramente, el exportador, que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica que realiza la provisión de mercancías al exterior, objeto de la transacción. Al hablar de una persona física, hablamos de que cualquiera de nosotros puede ser un exportador, y también al hablar de una persona jurídica podemos hablar de que una empresa como si realiza la exportación. Entonces nos referimos a personas jurídicas al hablar de empresas netamente, y a personas físicas cualquiera de nosotros, una persona convencional es la que lleva a cabo el proceso de exportación. En cuanto al exportador, podemos hablar de que el exportador puede ser el propio fabricante, es decir, la persona o la empresa que fabrica es la misma que lleva a cabo la exportación. En este caso, sería básicamente el exportador productor. También puede ser una persona o empresa que compra para exportar a terceros. Sería un exportador no productor en este caso. Es decir, la persona va a vender algo, pero que no necesariamente él produce, sino que compra para exportar. Entonces, las compañías de comercialización internacional constituyen este típico de variantes, que por lo general estas compañías de comercialización internacional son las que compran de un productor y luego realizan la exportación. Están también los consorcios o cooperativas de exportación, que están constituidos por el agrupamiento de ciertos productores o ciertos prestatarios de servicios para la comercialización mancomunada o conjunta de sus productos exportables. Es decir, que se juntan una cantidad de personas que producen un determinado producto o realizan un determinado, o prestan, mejor dicho, un determinado servicio. Entonces, al juntarse o unirse esas personas, llevan a cabo la exportación. Entonces, las conocemos como cooperativas o consorcios de exportación netamente. También, como otro interviniente, observamos o tenemos al importador en particular, que también puede ser una persona física o jurídica, que en este caso adquiere bienes en el extranjero, ¿sí? En este caso, el importador puede también tener sus variantes. En particular, en este caso puede ser un usuario directo cuando lo que importa es para su propio consumo o para su propio uso en específico. Es decir, que yo traigo mercancías del exterior y las uso para mí. Entonces, en ese caso, yo soy un importador usuario directo, que sería esa variante en particular. También existen los importadores de reventa. En este caso, es que se comercializan los bienes
que se traen del extranjero dentro de nuestro mercado interno en el mismo estado en que lo recibe, o puede también incorporarle algún valor agregado a ese producto. Entonces, en este caso, la persona importa con fines de revender el producto en las mismas condiciones en las que trajo afuera, o agregándole un cierto valor a esa mercancía, es decir, agregarle algo que lo haga distinto a las mercancías que se encuentran básicamente dentro de esas mercancías que se trajeron del exterior. Entonces reciben algún tipo de acondicionamiento dentro de nuestro mercado y posterior a eso se revenden. Entonces, en ese caso en particular, hablamos de una variable de reventa o una variable de importación de reventa. Y también las importaciones para terceros son otras variantes de importadores que en este caso suceden que el verdadero o real interesado y comprador de la mercancía no está suscripto como importador y en este caso o no desea básicamente importar a su nombre por diversas razones o circunstancias, y en este caso realiza una importación utilizando los servicios de una empresa que se dedica a realizar importaciones, que está suscripta con ese fin en particular. Entonces es un punto importante a mencionar que el importador o la importación para terceros también es una variante viable, es decir, que una persona quizás no pueda importar por sí misma, entonces contrata los servicios de una persona que se dedica netamente a esa importación. El despachante de aduanas, como ya habíamos mencionado también dentro del código aduanero, es importante mencionar que este despachante de aduanas siempre sería una persona física, ¿sí? Que se desempeña como un agente auxiliar del comercio y del servicio aduanero en particular, y que está habilitado debidamente por la DNA o Dirección Nacional de Aduanas, que actúa o puede actuar este despachante de aduanas tanto en nombre del importador como también del exportador, realizando todos los trámites y diligencias que necesitan las operaciones aduaneras en particular. Entonces, la Dirección Nacional de Aduanas otorgará también una matrícula siempre que este despachante de aduanas cumpla con todas las características necesarias para obtener esta licencia, ¿sí? Y estos requisitos se contemplan siempre dentro del código y también dentro de las normas reglamentarias. También tenemos como otra parte interviniente a los agentes de compra, que en este caso es aquella firma o puede ser también una persona, al referirnos de que puede ser tanto una empresa como también una persona, que generalmente radica en la plaza de venta, ¿sí? Y actúa por cuenta y orden de un tercero, que en este caso sería el que va a comprar o el comprador, representado por mandato sus intereses y cobrando también por ello generalmente una comisión sobre las operaciones de compra que él realiza. Hablamos de un ejemplo en concreto que sería una casa de exportaciones por comisión ubicada en Estados Unidos. Actúa como agente de compra para empresas extranjeras en particular. ¿Cuál es la función de este agente de compra? Su función principal es cumplir con las instrucciones de su comprador, que sería la persona que le va a pagar, por encima de los intereses del vendedor. Sin embargo, existen ventajas también para el vendedor. Muchas veces el vendedor recibe el pago en efectivo en los Estados Unidos y se libera también de todo lo inherente a la exportación de ese producto en particular. Entonces, los agentes de compra son aquellos que por lo general se encuentran dentro del país en el cual se va a vender, ¿sí? Y actúan, podríamos decir, como representantes de una empresa para que esa empresa pueda básicamente comprar de los productores locales y llevar a cabo la exportación de esos productos. ¿Está bien? Entonces ahí hablamos netamente de un agente de compra, ¿sí? Que sería que se posiciona entonces en el país en el cual se va a llevar a cabo la venta, ¿sí? Y actúa él básicamente en nombre de la persona que quiere comprar en este caso, y lleva a cabo la operación o concreta la unión entre la persona que quiere comprar y la persona que quiere vender. Y en este caso, él siempre va a cobrar una comisión que le va a pagar en este caso, perdón, el comprador.
Y tenemos también a los agentes de venta, que son aquellos que por cuenta y orden de una empresa exportadora realiza gestiones de venta también en la plaza compradora o en el país importador, también a cambio, por lo general, de una comisión que se estipula bajo el precio FOB de la mercancía concretada. Puede ser un agente exclusivo o no del exportador a quien represente y es el responsable ante los potenciales compradores de dar también la información que les presenta respecto a sus precios y también a las condiciones de venta en particular. Entonces, en este caso, gestiona las ventas y también recibe una comisión por ello. También otro interviniente dentro de los intervinientes en las operaciones de exportación e importación son las entidades bancarias, que en este caso en las operatorias internacionales intervienen por regla general dos bancos, que uno radica por general en el mercado de utilización o en el mercado del importador en particular, y otro dentro del mercado del exportador. Fundamentalmente las instituciones bancarias brindan una asistencia financiera, también una asistencia cambiaria, debido a que por lo general sabemos que en el comercio internacional nosotros no manejamos con el dólar en particular, y en otros países quizás las monedas que se utilizan de manera interna son otras. Entonces también las entidades bancarias deben necesariamente realizar esa asistencia cambiaria a las personas objeto de esa operación internacional. Y también una asistencia técnica en cuanto a los operadores internacionales, así como información y contactos comerciales. Es importante mencionar que las entidades financieras en particular también son las que realizan por lo general o observan dentro de la banca central, por ejemplo, dentro del Banco Central del Paraguay, qué situación financiera se encuentra la persona que va a realizar la operación, si esa persona cuenta con los recursos para realizar esa importación, si no cuenta, si es viable, si no es viable, si es una empresa responsable, si no lo es, si cumple con todo lo financiero, si pagan sus deudas, si no las pagan. Entonces todo esto hace la entidad financiera a fin de que el banco, por ejemplo, de Brasil llama a un banco de plaza, por dar un nombre, al Banco Sudameris, y le consulta sobre Pedro Jiménez y cuál es su situación. Entonces, netamente el Banco Sudameris solicita al Banco Central las características generales de ese cliente, y el Banco Sudameris remite al Banco de Brasil las características de la persona a fin de que la operación también pueda ser fiable. Entonces, esto es muy importante, es uno de los intervinientes más importantes dentro de las operaciones tanto de exportación como de importación. También tenemos al corredor en particular, que en este caso puede ser tanto una persona física como también una persona jurídica, que promueve negocios poniendo en contacto tanto a los compradores y vendedores, y no intervinientes en la mayoría de los casos en la conclusión de los mismos. Por lo general está relacionado contractualmente con la persona que ha de exportar o con el exportador en particular, y por su gestión también recibe una comisión sobre la transacción efectuada. En este caso, el corredor lo único que hace es contactar al comprador con el vendedor, ¿sí? Y ya el comprador y vendedor hacen las negociaciones entre ellos netamente. Ya el broker sale o el corredor sale de esa operación, solamente realiza el contacto y ya sale de la operación. Una vez que esa operación se concreta, entonces ellos reciben una comisión por sus gestiones. El financista es la empresa o un particular que promueve también al importador en ocasiones los fondos o recursos necesarios para llevar a cabo de manera total o parcial una operación de importación o una operación de exportación en particular. Agente marítimo. Bien, puede ser un representante del propietario, el fletador, capitán o armador de un buque. Generalmente son representantes de una compañía armadora y actúan como mandatarios responsables entre las aduanas, motivo por el cual también se lo llama en ocasiones agente marítimo aduanero.
y tiene como función la responsabilidad de las operaciones tanto de carga como también de descarga de las mercancías y de pasajeros, ocupándose asimismo de la obtención de las cargas que favorecen a su representado, en este caso a la persona que lo contrata o que contrata a esa gente, y es responsable tanto de los trámites aduaneros como también de los trámites administrativos y generales que permitan tanto la entrada como la permanencia y también la salida del buque en particular. Luego se encuentran los embarcadores o agentes de embarque en particular, principalmente en operaciones de importación con condiciones de entrega menores a FOB, es decir, aquellos en los que la responsabilidad del comprador sobre el embarque comienza en el país del exportador. Toma significativa importancia la actuación de firmas embarcadoras o los forwarders en particular, y estas firmas hacen las veces de representantes del comprador dentro de ese país del exportador, tomando a su cargo la confección y tramitación de documentación necesaria y requerida y el embarque de las mercancías en el medio de transporte previsto. Es decir, los embarcadores o agentes de embarque son contratados por el comprador para realizar las gestiones concernientes en el país de exportación. Es aconsejable también, al contratar los servicios de una firma embarcadora, tener presente que la misma cuente también con los representantes o los agentes dentro del país de importación a los efectos de hacer más fluida la comunicación local por temas referidos tanto al embarque que nos ocupe, y gestionará también y obtendrá espacio en bodegas del medio de transporte desde el punto de donde va a salir la carga hasta el punto donde va a llegar, previendo de corresponder los transbordos que resulten necesarios, procediendo también al embarque de los mismos. Es importante mencionar también de que los servicios de courier corresponden también a una parte interviniente del comercio internacional, que las compañías que prestan servicios puerta a puerta de entrega de documentos utilizados principalmente para envíos de la documentación de embarque en particular. También es importante mencionar que entre los intervinientes podemos mencionar también a los organismos oficiales que hacen las funciones como promoción, negociación, etcétera. También las embajadas, consulados, agregadurías comerciales, las cámaras de comercio, los organismos de acuerdo internacional de cooperación o integración económica, y las compañías de seguros son también partes intervinientes de estas operaciones, tanto de importación como de exportación. Y también, netamente, es importante mencionar que la función aduanera propiamente dicha comienza en Paraguay con el advenimiento de la independencia de nuestro país, y más específicamente durante el periodo de gobierno del supremo dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, a quien a través de sus órdenes y consideraciones sobre el comercio internacional, las adopciones normativas tributarias y arancelarias, redacción y aplicación también de todo lo referido a reglamentos, establecimientos de disposiciones administrativas, ordenamiento de las operaciones tanto de importación y exportación, y la creación también de consulados en el exterior para formar también lo que conocemos como hoy en día como comercio exterior en particular. También la fijación de los diferentes sistemas de pago de mercancías que se introducen al país, y también la regulación de las actividades de los comerciantes exteriores en el territorio de la República, se constituyen también como el único gran administrador de las operaciones aduaneras del territorio nacional, por lo que se lo conoce también como el padre de aduanas de la República del Paraguay. Antes del gobierno del doctor Francia, la función correspondiente primero la llamada la receptoría principal de alcabales, y luego también el resguardo de los reales rentas de la capital, que serían los anteriores, podríamos decir, indicios de lo que conocemos hoy como función aduanera. Y en la época ya del doctor Francia, las cuestiones provenientes del comercio eran resueltas por un tribunal de comercio, como que
había funcionado desde 1824, fecha en la que los jueces fueron reemplazados por el primer alcalde. Las medidas del dictador no se limitaron solo a evitar la salida de metálicos, sino también a extender la protección de todo lo concerniente a las importaciones que ingresaban a nuestro territorio. En efecto, el 11 de diciembre de 1813 se promulgó el decreto para evitar la entrada de mercancías sin el pago previo de los derechos en particular. Así, en este caso se dispuso el pago del 8% en la introducción de cualquier efecto comercial que hasta ese entonces estaba libre de gravámenes, y este impuesto llegó más tarde a un 32% y se cobrará también 6 veces más en conceptos de impuesto a un mismo artículo. En la época de la colonia ya existía la costumbre de secular también percibir los derechos de aduanas en especie. Las dificultades de todo tipo que representaba esta modalidad fueron consideradas con posterioridad ya en un reglamento de aduanas que aparece el 11 de febrero de 1846, que en su capítulo octavo trata netamente de lo concerniente a la recaudación de los derechos. En este caso, el artículo 16 expresa que cesa la práctica de recaudar los derechos en género y toda la importancia de ellos será cobrada en una moneda ya corriente. Después del gobierno del doctor Francia se suceden los funcionarios para orientar y dirigir la función aduanera del país al frente de las oficinas, que fueron concediendo progresivos cambios en su denominación hasta finales del siglo pasado, primero como Administración de las Aduanas de la Capital y luego ya como una Administración General de Aduanas. Y recién a principios de este siglo se establece el nombre de Dirección General de Aduanas, que es tal como se la conoce hoy en día, como la institución con potestad exclusiva para el control tanto de la entrada y la salida de personas y mercancías, y autorizar también su despacho, ejercer los privilegios fiscales y determinar los gravámenes aplicables, imponer sanciones y también ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. La Dirección Nacional de Aduanas es la institución encargada de aplicar todo lo referente a la legislación aduanera, también recaudar los tributos tanto de importación como de exportación, fiscalizar también el tráfico de las mercancías por las fronteras y aeropuertos del país y ejercer sus atribuciones tanto en zona primaria y realizar también las tareas de represión al contrabando en la zona secundaria. Entonces, el día de hoy pudimos hacer una visualización general de lo concerniente a los intervinientes en las operaciones tanto de importación como de exportación, y también conocimos los inicios de la aduana en particular.